Necesidades de agua de los cultivos. La necesidad de agua de un cultivo está determinada por la evapotranspiración del cultivo. Pero, ¿qué es la evapotranspiración? La evapotranspiración es la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante la transpiración del cultivo. Ambos procesos ocurren simultáneamente. La evaporación de un suelo cultivado es determinada, además de la disponibilidad de agua en horizontes superiores, principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo de cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. En esta imagen tenemos la evapotranspiración dividida en sus dos componentes en relación con el área foliar, por unidad de superficie de suelo debajo de él. Vemos cómo en el momento de siembra casi el 100% de la evapotranspiración ocurre en forma de evaporación, mientras que cuando la cobertura vegetal es completa, más del 90% de la evapotranspiración ocurre como transpiración. Bien, respecto a las unidades de evapotranspiración, en el cuadro se resumen las unidades usadas para expresar la evapotranspiración, pero normalmente se expresa en milímetros por unidad de tiempo, que puede ser una hora, un día, 10 días, un mes o un periodo de cultivo. Esta unidad expresa la cantidad de agua perdida de una superficie cultivada en unidades de altura de agua. ¿Qué factores afectan la evapotranspiración? Tenemos variables climáticas. Los principales parámetros climáticos que afectan la evapotranspiración son la radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica y la velocidad del viento. Factores de cultivo: el tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo, diferencias en resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad, el reflejo, la cobertura y características radiculares del cultivo dan lugar a diferentes niveles de evapotranspiración en diversos tipos de cultivos, aunque estén bajo condiciones ambientales idénticas. El manejo y condiciones ambientales, factores como salinidad o baja fertilidad del suelo, uso limitado de fertilizantes, presencia de horizontes duros en el suelo, ausencia de control de enfermedades y parásitos y el mal manejo del suelo pueden limitar el desarrollo del cultivo y reducir la evapotranspiración. Ahora bien, que sabemos qué es evapotranspiración y qué la afecta, vamos a conocer tres definiciones diferentes. La evapotranspiración del cultivo de referencia es la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre sin restricciones de agua. La superficie de referencia corresponde a un cultivo de pasto con características específicas. Se pueden comparar valores medidos o estimados de evapotranspiración de referencia en distintas localidades o en distintas épocas del año, debido a que hace referencia a la evapotranspiración bajo la misma superficie de referencia. Los únicos factores que afectan a la evapotranspiración de referencia son los parámetros climáticos. Por lo tanto, la evapotranspiración de referencia es un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos meteorológicos y expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época del año específicas. Aquí podemos observar una planilla de CropWatt, que es un software informático de la FAO para el cálculo de necesidades hídricas de los cultivos. Esta planilla está basada en la estación experimental del INTA La María del año 2006. Podemos ver que se ingresan datos como temperaturas mínimas, máximas, la humedad, el viento, la insolación, la radiación, y se obtiene ahí una medida de evapotranspiración de referencia medida en milímetros por día. A lo que quiero llegar con esto es que conocer la evapotranspiración de referencia es clave para el diseño agronómico del riego. Bien, tenemos muchos métodos para determinar la evapotranspiración de referencia que pueden ser directos e indirectos. En cuanto a directos, tenemos el balance de agua. El método consiste en evaluar los flujos de agua que entran y salen de la zona radicular del cultivo en un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, la evapotranspiración va a ser igual al riego más las precipitaciones más el aporte de agua subsuperficial menos las pérdidas por escorrentía, por drenaje, más menos la variación en el almacenaje de agua en el suelo. Lisímetros. En la imagen tenemos un lisímetro de pesada,
Son tanques aislados llenados con suelo. Sobre este crece un cultivo y se desarrolla. La pérdida de agua es medida directamente por el cambio de masa en un periodo de tiempo determinado. Entonces, el peso de agua evapotranspirada va a ser igual al peso final menos el peso inicial. Métodos indirectos. Por fórmulas climáticas. El método más recomendado es por la ecuación de la FAO-Penman-Monteith para la definición y cálculo de la evapotranspiración de referencia. La mayoría de sus parámetros son medidos o pueden calcularse fácilmente de datos meteorológicos. Incluye todos los parámetros que gobiernan el intercambio de energía y el flujo de calor de grandes extensiones uniformes de vegetación. Otro método por tanques evaporímetros. En ausencia de lluvia, la cantidad de agua evaporada durante un periodo, milímetros por día, corresponde a la disminución de la altura de agua en el tanque. La evaporación del tanque está relacionada con la evapotranspiración de referencia por un coeficiente empírico derivado del mismo tanque. Entonces, la evapotranspiración de referencia va a ser igual a ese coeficiente del tanque Kp por la evaporación medida. Para medir la evapotranspiración de referencia con los métodos mencionados, se debe emplear el cultivo de referencia o sus datos característicos requeridos en la ecuación de Penman-Monteith. Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar o también llamado ETC se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua y que alcanza la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. La cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por la evapotranspiración del cultivo se define como necesidad de agua del cultivo. A pesar de que los valores de evapotranspiración del cultivo y necesidad de agua del cultivo son idénticos, sus definiciones conceptuales son diferentes. La necesidad de agua del cultivo se refiere a la cantidad de agua que necesita ser proporcionada al cultivo como riego o como precipitación, mientras que la evapotranspiración del cultivo se refiere a la cantidad de agua perdida a través de la evapotranspiración. Las diferencias en evapotranspiración entre los cultivos de campo y el pasto de referencia pueden ser integradas en un coeficiente único de cultivo Kc. Según el enfoque de Kc, la evapotranspiración de cultivo se calcula como el producto de la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo Kc. La evapotranspiración de referencia representa un indicador de la demanda climática. Kc varía principalmente en función de las características del cultivo. Esto permite la transferencia de valores estándar del Kc entre distintas áreas geográficas y climas. El Kc es básicamente el cociente o relación entre la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración de referencia, representando el efecto integrado de 4 características principales que diferencian a un cultivo del cultivo de referencia: altura del cultivo, albedo o reflectancia, resistencia, evaporación del suelo. Factores que determinan al Kc: el tipo de cultivo, espaciamientos estrechos entre plantas, mayor altura y rugosidad hace que cultivos tengan un Kc mayor a 1, como podemos ver en el gráfico, sería el caso del maíz, del sorgo y de la caña de azúcar. Luego, cultivos como la piña, que pueden cerrar sus estomas durante el día, poseen valores bajos de Kc. Posición y número de estomas y resistencia de la cutícula determinan la pérdida de agua del cultivo. Especies con gran resistencia en las hojas y estomas solamente en el envés tienen valores bajos de Kc, como podemos ver en el caso de cítricos y frutales con hojas caducas. En cuanto al clima, en líneas generales se puede decir que en condiciones de una mayor aridez climática y mayor velocidad del viento, los valores del Kc aumentan, mientras que en climas húmedos y velocidades de viento bajas, los valores de Kc disminuyen. En este gráfico podemos ver el impacto del clima en los valores de Kc para cultivos desarrollados. Los superiores representan condiciones de aridez y velocidad de viento fuerte, los inferiores son en condiciones de humedad y vientos suaves. Los rangos de valores de Kc en respuesta a los cambios climáticos son menos variables en cultivos de poca altura. Evaporación del suelo. En condiciones de poca cobertura, Kc está determinado por la frecuencia con la cual se humedece la superficie del suelo, no así cuando el cultivo cubre por completo el suelo. Etapas de crecimiento del cultivo. El valor de Kc también variará a lo largo del periodo de crecimiento del cultivo, que puede ser dividido en 4 etapas.
Inicial. Durante esta etapa el área foliar es pequeña y la evapotranspiración ocurre principalmente como evaporación del suelo. Por lo tanto, Kc inicial es alto cuando el suelo está húmedo debido al riego o lluvia y es bajo cuando la superficie del suelo está seca. Desarrollo del cultivo. El valor de Kc corresponderá con la cantidad de la cobertura del suelo y el desarrollo de la planta. A medida que el cultivo se desarrolla y sombrea más al suelo, la transpiración será el proceso más importante. Mediados de temporada. En esta etapa, Kc alcanza su valor máximo y es relativamente constante para la mayoría de cultivos, determinado por la altura del cultivo, la resistencia y las condiciones climáticas. Finales de temporada. El valor de Kc refleja el efecto de las prácticas de cultivo y manejo del agua. Si el cultivo ha llegado frecuentemente hasta su cosecha en fresco, Kc será alto. Si se permite senescencia y secado de cultivo antes de la cosecha, Kc será bajo. Bueno, aquí tenemos más gráficas que nos muestran los rangos típicos esperados del valor de Kc para las 4 etapas del crecimiento. Luego tenemos cómo varía el Kc inicial con la frecuencia de humedecimiento del suelo, y después tenemos los rangos esperados de Kc final, que va a depender si se cosecha fresco o si se cosecha seco. Ahora, evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar o evapotranspiración ajustada o también evapotranspiración real se refiere a la evapotranspiración del cultivo que crece bajo condiciones ambientales y de manejo diferentes de las condiciones estándar. En campo, la evapotranspiración real del cultivo puede desviarse de la evapotranspiración del cultivo debido a condiciones no óptimas como son la presencia de plagas y enfermedades, la salinidad del suelo, baja fertilidad y limitación o exceso de agua. La evapotranspiración ajustada se calcula utilizando un coeficiente de estrés, por ejemplo el hídrico, denominado Ks, o ajustando Kc a otro tipo de estrés. Ks describe el efecto del estrés hídrico en la transpiración del cultivo. Se calcula como, entonces, evapotranspiración ajustada es igual a Ks por Kc por la evapotranspiración de referencia. Los efectos del estrés hídrico sobre el valor de evapotranspiración del cultivo se reflejan mediante la reducción del valor del Kc. Esto se logra al multiplicar el valor del Kc por el de Ks. El contenido hídrico en la zona radicular puede ser expresado en función del agotamiento de humedad en la zona radicular, es decir, la cantidad de agua faltante con respecto a la capacidad de campo. En capacidad de campo, el agotamiento es igual a 0. Aquí lo denotamos con la letra D sub R. Cuando se extrae el agua a través de la evapotranspiración, aumentará el agotamiento y se iniciarán estrés cuando el valor de agotamiento sea igual al agua fácilmente disponible. Si excede a la cantidad de agua fácilmente disponible, entonces el contenido hídrico es menor al contenido hídrico umbral, entonces el agotamiento será alto como para limitar la evapotranspiración, por lo que la evapotranspiración bajará en proporción a la cantidad de agua remanente en la zona radicular. Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, aquí tenemos otra planilla de CROWAT. Nos sirve para la programación de riego. Definimos el lugar, en este caso sería la estación experimental del INTA La María, para un cultivo de maíz en un suelo franco-limoso que se siembra en tal fecha, se cosecha en tal fecha. Definimos el momento de riego, nosotros decidimos en este caso llegar en agotamiento crítico. Cuánta agua se aplica va a ser reponer a capacidad de campo. Ingresamos la eficiencia del riego un 70% generalmente, decidimos la reducción del rendimiento que permitimos, en este caso un 0%, y todo esto nos refleja los momentos de riego, la lámina a aplicar, el caudal y las pérdidas esperadas. Bueno, aquí tenemos el gráfico según los meses. Vemos que no hay ninguna barra en ciertos meses porque sería en ausencia del cultivo de maíz. Las barras verdes son la evapotranspiración de cultivo y las barras azules son el requerimiento de riego, y vemos que son prácticamente iguales. Bueno, y aquí vemos las variaciones, los valores de Kc del cultivo de maíz, las distintas etapas y su duración en días, la profundidad radicular medida en metros, los agotamientos, entre otros datos. Y aquí podemos ver en este gráfico la retención de agua en el suelo medida en milímetros y los días después de la siembra. La línea verde es el agua disponible total, la línea marrón es el agua fácilmente disponible y las barras rojas representan el agotamiento en el perfil. Vemos cómo cuando la barra roja, o sea el agotamiento, alcanza el nivel de agua fácilmente disponible,
ahí es cuando nosotros hemos decidido hacer el riego. Entonces se riega otra vez y se aplica esta capacidad de campo y por eso desaparece la valla roja. Y luego vuelve a agotarse el agua hasta llegar al momento crítico y se vuelve a regar. Cuando las vallas rojas bajan y desaparecen pero no han llegado al nivel de agua fácilmente disponible, quiere decir que ha habido un evento de humedad como puede ser una lluvia. Y eso es todo.